Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda. Pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Directo Marca Sevilla, un día más en este viernes 22 de agosto. Va terminando ya este mes de verano por antonomasia, con el regreso de la competición, con el regreso de la Liga en esta jornada 2, donde debutan como locales tanto el Betis como el Sevilla. Después de ese debut en Liga, ambos equipos jugando como visitantes. El Betis juega esta noche 9:30 ante el Deportivo Alavés en el Estadio de la Cartuja. El Sevilla hace lo propio el próximo lunes en Nervión ante el Getafe. Una jornada importante, ya que ninguno de los dos consiguieron ganar en la primera jornada. Por tanto, no vamos a decir que hay prisas, no vamos a decir que hay urgencia, pero evidentemente los dos equipos necesitan sumar de 3 delante de su público, dar la primera alegría a la afición y empezar a acumular en la mochila puntos para luego no pasar apuros, cada uno en sus diferentes objetivos. Vamos a hablar mucho del partido del Real Betis Balompié esta noche ante el Deportivo Alavés, porque además, más allá de lo deportivo, va a suponer el estreno del Real Betis Balompié en su nueva casa, en el Estadio de la Cartuja, en la que va a ser la casa del Real Betis Balompié al menos las 2 próximas temporadas. Decimos las 2 próximas temporadas como mínimo, porque habrá que ver cómo van evolucionando esas obras del nuevo Benito Villamarín, donde todavía vemos en pie la grada de preferencia. Por tanto, cabe la posibilidad de que se retrase todo y el Betis tenga que jugar algo más de tiempo. Pero en cualquier caso, lo importante es que hoy debutan. Luego vamos a contar algún detalle interesante de la información de servicio que nos traslada el Real Betis Balompié. En el Betis insisten en que, por favor, al menos en las primeras jornadas, la gente vaya con bastante antelación, que lleve su carnet también bien visible con esos carnets digitales y que no apure hasta última hora, porque se prevé que vaya a haber bastante lío en los accesos a la Cartuja y no quieren que nadie llegue tarde al partido. Luego, salir de allí pues será otra película, quizá algo con algo de menos prisa, pero evidentemente la Cartuja ya lo hemos visto en otros partidos. En partidos de Copa del Rey, en conciertos multitudinarios, se convierte, y es una realidad, en una auténtica ratonera cuando se acumula mucha gente para cualquier tipo de evento o espectáculo. Así que luego contaremos algún que otro detalle interesante. Y en lo deportivo, pues no hay demasiadas novedades en el Real Betis Balompié, porque las bajas son más o menos de larga duración. En la convocatoria hay pocas novedades, más allá de la presencia de chavales del filial, caso de Dani Pérez, de Maguli o algún que otro jugador que podría aparecer en la segunda parte, y tampoco debe haber demasiadas novedades en el once inicial de Manuel Pellegrini. Es cierto que podría haber algún cambio en el lateral zurdo. El otro día no convenció la actuación de Ricardo Rodríguez y para eso se ha firmado a Junior, que podría tener sus primeros minutos como titular. Y en la portería pues hay que ver cómo va a gestionar esa posición Manuel Pellegrini hasta que llegue el mes de septiembre y comience el Betis a jugar jueves y domingo en las 2 competiciones principales que va a disputar el conjunto verde y blanco. De momento es una auténtica incógnita. Álvaro Valles venía para ser titular, pero ya sabemos además que a Pellegrini los porteros veteranos con experiencia, como el caso de Pau López, ahora ya lo fue en su día Claudio Bravo, pues también le gusta bastante darle protagonismo. Son las 2 principales dudas. Yo creo que en el 11 inicial, en el resto, va a repetir con lo mismo que el otro día, con Bellerín como lateral derecho, arriba contando con el Cucho y con Lo Celso por detrás, la posición de Torrival que marcó en la primera jornada, y lo normal es que le siga dando también protagonismo. En definitiva, luego hablaremos también del partido en lo deportivo, pero más o menos el 11 inicial debe ir en ese sentido. Les preguntamos también,
también les preguntaremos a los oyentes si harían algún cambio también en ese 11 al margen de las dos posiciones que ya hemos comentado. Y tenemos que hablar también del Deportivo Alavés, que llega con la primera victoria conseguida ante el Levante, rival directo en la primera jornada. No hay demasiadas caras nuevas en el equipo del Chacho Coudet. Y estaremos con Walter Lerch, el compañero de Vitoria, de Radio Marca Vitoria, que hace o cubre habitualmente al conjunto vitoriano y también el baloncesto, para hablar de la última hora del equipo Babazorro. Escucharemos también algún sonido de las ruedas de prensa de ayer, tanto de Pellegrini como del Chacho, entrenadores que se llevan muy bien. El Chacho idolatra a Pellegrini, lo considera su padre futbolístico y ha tenido también palabras de cariño tanto para el técnico chileno como para su segundo, para Cousillas. Y evidentemente estamos en pleno mercado y tenemos que seguir hablando del mercado, porque en el Real Betis Balompié lo primero que quieren hacer es colocar a Ricardo Rodríguez, que maneja dos ofertas tanto del Zurich como del Sion. Se está pensando volver a su país 12 años después y hay bastantes nombres encima de la mesa para reforzar ciertas posiciones. Por ejemplo, en Uruguay hablan abiertamente de una oferta del Betis por Facundo Bernal, un pivote de 21 años, muy jovencito, que juega actualmente en Fluminense, en la liga brasileña, y por el que el Betis habría ofertado una cantidad cercana a los 7 millones de euros. Esto es lo que cuentan en Uruguay. La información que manejamos nosotros coincide con la que han publicado algunos compañeros que cubren la actualidad del Real Betis Balompié, que es que el Betis ahora mismo, la cantidad económica importante que tiene para hacer una operación se la está guardando y reservando para incorporar a Anthony, si no es Anthony, otro jugador que ataque por la derecha y que venga a marcar la diferencia. El Betis tendría que hacer alguna que otra venta para poder acometer dos inversiones importantes. Por tanto, en el perfil del pivote se está buscando también en el mercado jugadores más baratos que este Facundo Bernal, que evidentemente es muy joven y que es un auténtico desconocido. Y más nombres que han publicado, concretamente los compañeros de ABC, al final de la Palmera, hablan de Flavio Naciño como una opción para el lateral zurdo. Este futbolista que juega en el Círculo de Brujas, brasileño, también muy joven, 22 años, y que está en la agenda del Real Betis Balompié para reforzar esa posición, aunque nosotros venimos contando durante toda la semana que hay negociaciones avanzadas por Javi López, el futbolista de la Real Sociedad. Todas estas operaciones para el lateral zurdo supeditadas a la previa salida de Ricardo Rodríguez del Betis. Si no, no va a haber ningún tipo de movimiento. Eso en clave verdiblanca. En el Sevilla Fútbol Club hay más días para el partido, porque todavía quedan 3 días, 2 entrenamientos para el choque contra el Getafe. La principal novedad en el entrenamiento de hoy ha sido la vuelta de Nianzú, que ha cortado plazos para la recuperación. Alguno con cierto veneno me decía que ha vuelto hoy, que se hacía una apuesta de ver cuándo volvía a caer lesionado. Es un futbolista que al Sevilla le costó casi 16 millones de euros, que cobra uno de los salarios más altos de la plantilla y que hasta el momento ha demostrado que el físico no le acompaña para jugar en la élite, porque no para de encadenar lesión tras lesión. Evidentemente aquí le deseamos toda la suerte del mundo al futbolista, porque el Sevilla necesita contar con el mayor número de efectivos posible, pero en el Sevilla no confían demasiado en que Nianzú pueda tener continuidad. Vamos a ver qué ocurre y en primera instancia ver si Almeida considera oportuno o no tenerlo para la convocatoria del próximo lunes, porque el Sevilla tampoco cuenta con muchos defensas. Con los que sí va a contar, al menos por el momento, es con Juanlu y con José Ángel Carmona, porque de momento en las últimas 24 horas no se ha avanzado en las negociaciones con el Forest y con el Nápoles. De hecho, Carmona se está pensando la oferta, está también utilizando el tiempo de la negociación para sacar un mejor contrato y mientras tanto siguen entrenando. El club entiende que mientras los jugadores sigan en Sevilla, pues como hay pocos efectivos, van a seguir entrenando y jugando, y Almeida evidentemente va a contar con los futbolistas el próximo lunes si no se marchan antes a los diferentes equipos de destino. Habrá que hablar tranquilamente también de estos casos en el Sevilla, de las operaciones que hay encima de la mesa y también de lo deportivo. Es un menú muy interesante el que vamos a tener hoy en directo Marca Sevilla, porque hay actualidad, hay noticias, hay previas, hay debate, hay tertulia y vuelve la futbolería. Sí, señor, aquí cambian las temporadas, van pasando los años, pero es uno de los tramos de programa que más les gusta a los oyentes, la futbolería de cada viernes, con un formato un poquito más reducido, porque solo tenemos una hora, pero a eso de las 2 menos 20 ya van a estar conmigo tanto Nacho Delgado del Desmarque como Manolo Nieto de PTV Sevilla. Ambos están de vacaciones, pero han tenido a bien apartarse un segundito de las playas y de sus familias para debatir un ratito de esta pretemporada, este comienzo de campaña 25-26.
Gonzalo Blasco me ayuda como cada día a hacer este programa en la parte técnica, y les pedimos a los oyentes también la participación habitual en Twitter, @rmarcasevilla, y a través de las notas de audio en el 660 50 5709, con todos los temas que tratemos en el programa, los nombres que hemos planteado, qué posiciones reforzarían en el Sevilla, qué les parece las posibles ventas de Juanlu y de Carmona, también las cantidades de Badé, todo lo que quieran, ¿eh? Y también hablando de la previa del choque de hoy del Betis y del lunes del Sevilla en los canales habituales. 11 minutos pasan ya de la 1 del mediodía, hacemos un breve alto para la publicidad, no te vayas, que a la vuelta tenemos que hablar mucho del Betis Alavés de esta noche en la Cartuja. Radio Marca. Hola, soy Varela, ya lo sabes, te espero todas las mañanas en A Diario, en La Tribu, esa tertulia donde dicen que no hay ni panenquitas ni dinosaurios, solo futboleros, ya lo sabes, 8:30 en A Diario, en La Tribu, tu tertulia. Panenquita, dícese del presunto entendido en fútbol que con un aire de superioridad exprime 4 frases hechas, sazonadas con varios nombres de futbolistas desconocidos extranjeros del momento, que dan lustre a un discurso vacío y que desprecia el fútbol de toda la vida. Esa posición era para Saúl, pero ¿Tiene vuelo? ¿Eso me suena? Sabía que ibas a decir. ¿Cómo? ¿Que tiene vuelo? Tiene vuelo. Yo, Roberto, cada cosa que no entiendas, tú pregúntame. No, bien, pero si el problema... Si el problema... El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez era el que era del Madrid cerrado, ¿no? Sí. Radio Marca. Vamos a arrancar en directo Marca Sevilla, hablando del partidazo entre el Betis y el Deportivo Alavés, primer choque del Real Betis Balompié en la Cartuja como local, en su nueva casa las 2 próximas temporadas. Y vamos a hablar en primer lugar de lo deportivo, porque a tenor de la convocatoria que ayer publicó el Real Betis Balompié, que ayer dio Manuel Pellegrini, pues no debe haber demasiadas novedades, porque sigue contando el Betis con bajas importantes de futbolistas que en teoría deberían ser titulares indiscutibles. Por ejemplo, el caso de Llorente como central, el caso de Marroca como pivote y por supuesto el caso de Isco, al que todavía le quedan más de 2 meses para volver a sentirse futbolista. La convocatoria es la formada por Álvaro Valles, Bellerín, Nathan, Bartra, Altimira, Fornals, Chimi Ávila, Bacambu, Ricardo Rodríguez, Adrián San Miguel, Valentín Gómez, Riquelme, El Cucho, Lo Celso, Junior, Aitor Ruibal, Pau López y a partir de aquí jugadores de la cantera como Maguli, Dani Pérez, Ángel Ortiz, Corralejo y Pablo García, que aunque cuenta con dorsal del filial, es prácticamente futbolista de la primera plantilla a todos los efectos.
teniendo en cuenta esa convocatoria y teniendo en cuenta el número de jugadores teóricamente titulares que tiene Manuel Pellegrini, pues no debe haber demasiadas novedades en el once inicial. Es cierto que nos va a quedar la duda de la portería, al menos en las primeras jornadas, hasta que veamos cómo gestiona este asunto Manuel Pellegrini. Entre un portero que se hizo un esfuerzo muy importante para tenerlo, el propio Álvaro Valles estuvo casi un año en la grada para poder venir de forma gratuita al Betis. Él también se ha ganado un contrato importante, y Pau López, que ha sido también una apuesta importante de la dirección deportiva para un portero que es verdad que en los últimos años ha dado vueltas y no ha tenido demasiada continuidad, pero es cierto que tiene experiencia en equipos muy importantes y que ya le dejó al Betis hace varias temporadas una millonada en concepto de traspaso. Vamos a ver si Pellegrini sigue dándole la continuidad a Pau López como el otro día, que bueno, no tuvo tampoco especialmente trabajo y no tuvo nada que hacer en el tanto del Elche, o va a alternar en la portería a la espera de que lleguen los partidos intersemanales en la UEFA Europa League. Es cierto que el Betis, por ejemplo, el miércoles juega un partido ante el Celta de Vigo, partido que corresponde a una jornada de septiembre que se adelanta este miércoles, por tanto ahí también podría hacer rotaciones aprovechando estos 10 días con 4 partidos que va a tener el conjunto verde y blanco. El resto del 11, pues lo normal es que siga apostando por Bellerín como lateral derecho, los centrales Bartra y Nathan, que evidentemente están por delante de Valentín Gómez, que es un chico joven que todavía tiene que ir adaptándose. En la izquierda podría aparecer Junior como titular en detrimento de Ricardo Rodríguez. En el doble pivote no hay mucho donde elegir, por tanto entre Fornals y Altimira van a andar los titulares. Por la banda derecha rival, que además hizo gol, y a un jugador que mete un gol, lo normal también es darle continuidad. Por la izquierda pues actuaría Roro Riquelme, que el otro día ya se estrenó como asistente, enganche para Lo Celso y la punta del ataque para el Cucho. Tampoco hay demasiadas opciones porque las alternativas que tiene el Betis en el banquillo, muchas de ellas son jugadores en la rampa de salida. Véase Ricardo Rodríguez, véase Bakambu o véase el propio Chimi Ávila. Así que ese es el 11 que en teoría por el que debe apostar Manuel Pellegrini, aunque estaremos muy pendientes a eso de las 8:30, un poquito antes quizás, para salir de dudas en el 11 que se va a enfrentar al Deportivo Alavés. Es un partido importante para el Betis, que el otro día se dejó puntos ante un rival de la parte de abajo, rivales que no son de la Liga del Betis, y el Deportivo Alavés tampoco es un rival de la Liga del Betis, más allá de que todos los equipos merecen su respeto, tienen su dificultad, el mensaje que lanzó ayer Manuel Pellegrini, que es el correcto antes de un partido, pero el Betis tiene que empezar a acumular puntos ante rivales de la parte de baja de la tabla, porque si no luego estos puntos se echan mucho de menos en la pelea por Europa. Y nosotros vamos a ir escuchando algún sonido interesante que dejó Manuel Pellegrini ayer en la rueda de prensa. Por ejemplo, el tercero que ha sacado Gonzalo Blasco hablando del rival de hoy, del Deportivo Alavés. Bueno, el rival lo veo difícil, como todos los rivales en la Liga Española. Las diferencias son pocas entre los equipos. Además, tiene un técnico al que conozco mucho, sé de su calidad y cómo trabajan los equipos, como es el Chacho Coudet. Un equipo que tiene una línea de juego definida, bastante directa, y esperamos nosotros poder hacer un muy buen partido si queremos puntuar aquí. También se refería Manuel Pellegrini al 11 que tiene ahora, a la plantilla, al nivel de la plantilla. Dejaba también ese mensaje de que espera que la plantilla sea competitiva cuando se cierre el mercado, pero analizaba las ausencias tan importantes que tiene el 11 en comparación a la alineación que terminó la pasada campaña. Yo en eso también, como dije, en mi 6º año nunca he hablado de los que no están. Hablo de los que están capacitados en este momento para jugar. También lo he dicho que ojalá no tuviéramos nunca un lesionado ni suspendido. Mientras más importantes sean los planteles, es más fácil para el técnico, no más difícil, como muchas veces lo coloca el periodismo, y creo que es más fácil cuando están todos los jugadores de poder hacer un buen equipo. Así que en este momento tenemos una cantidad de lesionados y estamos jugando, ¿no es cierto?, con jugadores que tienen que responder por el cual están en nuestra plantilla. Sin lugar a duda que los dos jugadores que usted me nombra marcaron una diferencia la temporada pasada. También hemos jugado partidos sin ellos y hemos podido ganar, así que en eso reitero lo que digo, los jugadores que están en este momento disponibles son los que tenemos que sacar el partido adelante, el próximo partido. Ya veremos cómo iba a fin de mes, cuál es al final el plantel definitivo para intentar tener objetivos ambiciosos para esta temporada. Apretando también las tuercas Manuel Pellegrini al club para que le haga una plantilla competitiva y poder mejorar los objetivos del año pasado, que no va a ser fácil, porque para eso el Betis tendría que pelear por estar en Liga de Campeones y mejorar también sus actuaciones últimas en la UEFA Europa League. Y un último sonido, analizaba también Pellegrini el hecho de que el mercado se cierre cuando finalice la jornada 3, algo que no le gusta nada al técnico chileno. Yo creo que no hay ninguna razón lógica por la cual el mercado termine después de que comience el campeonato. Yo creo que una vez que se termina la liga anterior,
Son prácticamente 50 días entre una liga y la otra como para poder definir los planteles. Esas 3 semanas ya con la liga comenzada, me parece que es una aberración para los equipos, tanto para bien como para mal. Así que ojalá eso se arreglara y uno supiera del comienzo qué plantel va a contar. Hablando del mercado, Manuel Pellegrini, donde también nos tenemos que centrar un poco. Hay que actualizar un poquito el asunto del mercado en el Real Betis Balompié, que es verdad que no va a influir para nada ya en el partido de hoy, porque, por ejemplo, Ricardo Rodríguez está convocado y mientras el jugador suizo no encuentre o no decida qué hacer con su futuro, va a seguir contando para Manuel Pellegrini. Además, un futbolista veterano que el año pasado estaba por delante de Perrot y que va a seguir contando para el técnico hasta que decida qué hacer con su futuro. Tiene 2 opciones encima de la mesa. Las 2 que más le gustan son las opciones de volver a su país, tanto al Zurich como al Sion, que son 2 equipos que le han planteado una opción de futuro, y el futbolista lo que también tiene en mente, entre ceja y ceja, es ser competitivo, irse a un equipo donde vaya a ser titular para estar con su selección, con su país, en el Mundial del año que viene. Para suplir a este jugador, pues ya contamos ayer y nos adelantó también la información John Cueva desde San Sebastián, que el Betis tiene unas negociaciones muy avanzadas con la Real Sociedad y con Javi López para fichar al jugador del equipo donostiarra a cambio de 6 millones de euros, pero en San Sebastián, que entienden que esto se podría hacer con bastante facilidad, también nos dicen que hasta que no desactive el Betis, o active mejor dicho, la marcha de Ricardo Rodríguez, no va a haber ningún tipo de movimientos. Hoy los compañeros de ABC, de Al Final de la Palmera, ponían también un nombre encima de la mesa para ese lateral zurdo. Es Flavio Naciño, un futbolista de 22 años que juega actualmente en Bélgica, en el Círculo de Brujas, donde está destacando especialmente. Ha jugado también competición europea y es un nombre que, según apuntan los compañeros, como decimos, también interesa a la dirección deportiva del Real Betis Balompié para poder reforzar el flanco zurdo de la defensa. Y otro nombre propio en el apartado de interés de llegadas, Facundo Bernal. Este futbolista que juega actualmente en Fluminense, en la Liga Brasileña, apunta a los compañeros de la prensa uruguaya que el Betis ya habría ofertado 7 millones de euros por un jugador muy joven, que es una promesa del fútbol uruguayo, pero que evidentemente todavía no tiene ese recorrido para ese precio que se le presupone. Aquí lo que nos cuentan es que la oferta no es ni mucho menos formal, que es un interés, que es uno de los jugadores que peina la dirección deportiva del Betis, pero que la principal inversión que va a hacer el Betis, o para lo que el Betis tiene guardado el dinero en lo que resta de mercado, es para Antony, y si no viene Antony, para un buen atacante por la parte derecha que venga a marcar la diferencia junto a Isco Alarcón en la plantilla. Ahora mismo el Betis no tiene disposición económica para acometer un fichaje como el de Antony, que ya saben las 2 fórmulas que hay encima de la mesa, compartir los derechos o una cesión con opción de compra para el año que viene. En cualquier caso sería una operación bastante costosa para el Betis y no tendría ahora mismo esa disponibilidad económica el Betis para hacer otro movimiento de esta envergadura. Así que vamos a estar muy pendientes en las próximas horas del mercado en clave verde y blanca. Y antes de marcharnos también a Vitoria, a hablar con los compañeros de Radio Marca Vitoria, queremos anunciar un poquito de información de servicio que nos ha trasladado el Betis para los aficionados que vayan hoy al Estadio de la Cartuja. Evidentemente es un estadio nuevo, son unos accesos nuevos que son muy incómodos. El Betis le pide a la gente que por favor vaya con antelación. El Betis tiene 57.000 abonados y en el Estadio de la Cartuja se prevé que haya de media 60.000 personas en los partidos. Va a ser un auténtico disparate. Esperemos que dentro de lo posible los accesos y las salidas sean lo más cómodos posible. Nos cuentan, por ejemplo, que los aparcamientos gratuitos con reserva previa, el P7 y el P8 ya están completos, por tanto ya ha quedado deshabilitada esa opción de reserva, y que con el fin de facilitar la llegada escalonada de los vehículos, los aparcamientos van a abrir 4 horas antes del partido. Así que desde las 5:30 van a abrir el P7 y el P8 de la Cartuja. El punto de encuentro habilitado por el club, una carpa situada frente al hotel, va a contar con barras, con restauración, con bebidas y con DJ. La previa va a abrir desde las 6:30 hasta las 9:30, va a contar con un DJ desde las 8 de la tarde y tras el partido se va a volver a abrir esta carpa para facilitar también un lugar de encuentro para aquellos que se quieran tomar algo cuando termine el partido y mientras tanto pues vayan abandonando poco a poco los coches en la Cartuja. Así que se va a abrir esta zona 1 hora después del partido. Así que vamos a estar pendientes de esa información de servicio y que la gente se vaya con la antelación posible. Esa es la actualidad sobre el Real Betis Balompié. 24 minutos pasan de la 1 de la tarde. Vamos a irnos a Vitoria, que ya me espera mi compañero para hablar del Deportivo Alavés.
Vamos a continuar en directo Marca Sevilla, hablando del partido de esta noche, la primera jornada para el Betis como local en su nueva casa, en La Cartuja, y el invitado de excepción va a ser el Deportivo Alavés, que viene de hacer una buena primera jornada con una victoria in extremis en el tiempo de prolongación, que ha hecho movimientos importantes en el mercado porque ha perdido algunos jugadores, ha hecho ventas millonarias, y que bueno, vamos a pulsar un poco el ambiente para ver cómo viene el conjunto vitoriano en la jornada 2 con menos presión después de haber conseguido 3 puntos en su debut de Liga. Y para hablar del conjunto vasco, pues me atiende ya mi querido Walter Lerch, que es el hombre de marcador que habitualmente hace partidos del Alavés, de Baskonia, lo escuchamos siempre por el norte de España, pero que está bastante cerquita de nosotros, ¿o no, Walter? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas compañeros, así es, me pilláis haciendo meditación, yoga en la playa muy cerquita de Sevilla, por la zona de Cádiz, dando ánimos muy cercanos al glorioso. Tenemos que decirle a los oyentes de Radio Marca Sevilla, para aquel que tenga que currar hoy, que estás con los pies en la arena, literalmente. Literalmente, me pilláis ahora a modo relax, tranquilo, sin agobios, sufriendo eso sí un poquito estos comienzos de temporada, que ya los partidos nos están dejando pues muchas emociones, ¿no? Pero bueno, siempre hay que admitir que con los pies en la arena se disfruta mucho más un partido que o al menos de forma más tranquila. Desde luego. Que al pie del campo. Bueno, hablas de emociones. En la primera jornada emociones hubo y bastante fuertes, ¿no? Porque fue una victoria muy importante para el Deportivo Alavés sobre el crono prácticamente ante un rival recién ascendido que está llamado a ser rival directo. Bueno, ¿qué te dejó? ¿Qué sensaciones te dejó el debut del equipo del Chacho? Muy positivas, y la verdad es que yo especialmente estaba pues expectante, ¿no? Porque hay que recordar que el año pasado Coudet entró en invierno sustituyendo a Luis García Plaza, toda la temporada a raíz de ahí fue muy convulsa, ¿no? Porque Luis García estaba muy arraigado en Vitoria, sobre todo con una conexión muy buena con los aficionados, entonces fue todo muy tormentoso, ¿no? Como una montaña rusa, al final se logró la permanencia, no sin sufrimiento, y yo tenía ganas de ver a la imagen del equipo pues con una pretemporada completa del Chacho Coudet, comenzando una nueva temporada, y la verdad es que para mí dejó muy buenas sensaciones el Alavés, sobre todo en la primera parte. Sí que es cierto que en los segundos 45 minutos el equipo quizás se diluyó un poco, también lógico, ¿no? Estamos empezando el curso, hay que coger todavía ritmo, pero la verdad es que las sensaciones fueron muy positivas, y eso que el Levante empató en un despiste defensivo del Alavés, pero luego el equipo nos echó atrás, ¿no? Consiguió, por cierto, marcar, como bien has indicado, ¿no? en los últimos instantes del partido, a un Levante que le entrarían viejos fantasmas, ¿no? Recordando aquel ascenso fatídico para unos y glorioso para otros, pero sí que es cierto que a nivel de sensaciones el Alavés yo creo que empezó con muy buena sensación, sobre todo por la victoria, porque habiendo dominado el partido, si llega a empatar yo creo que habría sido un sabor muy amargo, ¿no? Sobre todo porque yo creo que fue superior al Levante, y yo creo que estos primeros 90 minutos han dejado claro la imagen que quiere dejar el Chacho Coudet, ¿no? Un equipo muy aguerrido, con mucho carácter, con mucha fuerza, y que sea fuerte atrás e intentar aprovechar las ocasiones que tengamos delante, que por cierto además creo que fue una muy buena noticia el hecho de que Toni Martínez marcara, recordando que Quique García ya no está en el Alavés. Claro, es que son bajas muy importantes, ¿no? Gente de arriba, gente de la defensa, que el año pasado era habitual, que era titular, que se ha marchado en este mercado, y analizando un poco el once inicial del otro día, vemos alguna cara nueva como Johnny o como Pablo Ibáñez, pero tampoco está muy renovado el once inicial del Chacho. No, la verdad es que de momento sí que ha habido salidas importantes, ¿no? Eso, Quique García, sobre todo Quique quizás se podía prever, ¿no? Pero la de Santiago, la de Mourinho sí que ha dolido mucho, porque no estaba prevista. Es más, la defensa, esos dos centrales con Garcés y Mourinho daban mucha seguridad sobre el papel, y la verdad es que la marcha de Mourinho ha dolido mucho. El 11 es prácticamente fue el mismo, salvo dos cambios, ¿no? Salvo Otto y Pablo Ibáñez respecto al año pasado, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, luego Toni en punta y tal, pero sí que es cierto que el 11 inicial fue prácticamente el del año pasado, entre los jugadores que ya conocen al Chacho Coudet. Habrá que ver también los próximos movimientos, ¿no? Que va a haber 3 incorporaciones seguramente por parte de la AES y alguna salida. Veamos a ver cuál es la salida, ¿no? Esperemos que no sea ningún jugador importante. Ayer en la previa, el Chacho se refirió, pues bueno, al jugador del Granada, ¿no? A Lucas Boyé, que es un jugador que le gusta mucho. No hizo hincapié a si va a ser fichado o no, aunque todo apunta a que se puede oficializar en las próximas horas. Pero sí que es cierto que el núcleo duro del Deportivo Alavés sigue siendo el mismo del año pasado, y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Yo creo que muchas veces en los mercados
se busca mucho el movimiento, el fichaje, el renovar, pero muchas veces es más importante mantener el núcleo y el crecimiento de algunos jugadores que el traer gente nueva, ¿no? Entonces yo creo que es algo por lo que está apostando el Alavés y yo creo que, bueno, la primera jornada ha sido muy positiva en ese sentido. Sí, eso le quita presión evidentemente en la segunda jornada. He estado oyendo la rueda de prensa del Chacho Coudet, luego vamos a emitir algún cortecito en lo que se refiere al Betis. Palabras de mucho cariño tanto para Pellegrini como para Cousillas, a los que ha definido como padres futbolísticos. Siempre partido especial cuando se juntan estos dos entrenadores. Sí, no, además ya lo dijo el año pasado, ¿no? Que también se enfrentaron, que para él lo has definido tal cual, palabras textuales del Chacho, padre futbolístico, tienen muy buena relación y siempre dice que enfrentarse a los equipos de Pellegrini, pues que además también dijo ayer que si pudiera sería uno de los partidos que quitaría con una X de la temporada, ¿no? El evitar enfrentarse a los equipos de Pellegrini, pero hay muy buena relación entre ellos y además yo creo que son entrenadores que se asemejan bastante respecto a la imagen que le quieren dar a sus equipos, ¿no? Equipos muy fuertes, muy físicos, equipos con carácter, entonces son duelos, los duelos del año pasado contra el Betis fueron muy intensos, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo creo que más allá de que se vayan a ver muchos o pocos goles esta noche yo creo que va a haber un partido muy intenso donde, bueno, yo creo que cualquiera puede salir victorioso, ¿no? ¿Te atreves con un 11 para esta noche? Preveo algo muy parecido respecto al Alavés que la jornada anterior, ¿eh? Yo creo que no vamos a ver mucho cambio hasta el momento. Creo que es más, posiblemente pueda repetir alineación el Chacho Coudet. Sí. Yo creo que es muy factible que repita alineación respecto a la primera jornada. Es algo que le ha funcionado. Y sí, salvo que haya molestias, porque más allá de Novoa, que está de baja otra vez, iba a decir que se me entiende el pobre muchacho, que el año pasado pasó una temporada con muchísimas lesiones y este curso ha empezado de la misma manera. Ojalá pueda salir de este bache de lesiones. Tiene al resto de la plantilla a su disposición, pero yo creo que es factible que repita alineación, la misma que enfrentó al Levante. Si repite, Sivera bajo palos, Johnny, Garcés, Tenaglia y Parada en defensa, Blanco como pivote con Guridi y con Pablo Ibáñez, una banda Leñal, la otra Carlos Vicente y en punta Tony Martínez. Sería el 11 del Chacho si repite lo que hizo la primera jornada. Por último, ambiente, te iba a preguntar en Vitoria, que siempre hay muy buen ambiente de fútbol, pero ¿se habrá animado mucha gente a venir a Sevilla, aprovechando también que es fin de semana, aprovechando la costa andaluza para ver el partido en la Cartuja? Pues la verdad es que sí que es cierto que además suele organizar viajes. No sé si han salido de memoria hablando 1 o 2 autobuses o sí que han vendido algunas entradas, pero sí que es cierto que a través de las redes sociales sí que se ha visto bastante movimiento de gente que se ha bajado a Sevilla, pues bueno, porque un fin de largo, por así decirlo, siempre invita, ¿no? Con buen sol, con unas tapitas, una cervecita y además la hora acompaña, ¿no? Porque es a las 9:30, el tiempo todas esas horas ya no es tan duro a nivel de sol y yo creo que sí que se verán bastantes camisetas del Deportivo Alavés, recordando que claro, que yo siempre digo, a su opinión personal, que estas 3 primeras jornadas siempre son muy extrañas respecto al aficionado porque mucha gente anda con desplazamientos, con vacaciones, entonces a nivel de estadio siempre es muy difícil, ¿no? Prever un poco lo que va a haber porque, claro, sí hay mucho desplazamiento por todo el territorio nacional. Pues te agradezco mucho este ratito desengranando la actualidad del Deportivo Alavés y que disfrutes de las vacaciones que te quedan, no sé si serán muchas o pocas, pero las disfrutes mucho. Y cada vez queda menos, las veo muy cortas. Un abrazo fuerte. Un abrazo, compañeros, muchas gracias. Vamos a escuchar al Chacho Coudet, al técnico del Deportivo Alavés, hablando del Betis y de Pellegrini. Creo que vamos a enfrentar un gran equipo con una plantilla muy buena y siempre cada vez que me toque jugar contra ellos, refiriéndome a Manuel y a Cousillas, que son amigos, sería el partido que siempre digo me gustaría tachar, pero bueno, el fútbol no hace enfrentarnos. No me canso de repetir que son padres futbolísticos para mí y gente con la que me siento muy identificado y bueno, nada, va a ser difícil. Si hay una característica de los equipos de Manuel es que juegue quien juegue, son competitivos, siempre tiene enchufado a toda la plantilla, así que Betis de visita siempre es difícil. Y bueno, simplemente nosotros, como siempre digo, pensar más en nosotros mismos, en lo que podemos generar, en lo que podemos hacer y en tratar de ser protagonistas en cada partido y este no va a ser la excepción.
Con las palabras del técnico visitante terminamos la previa del choque. A partir de las 8:30 aproximadamente estará nuestro querido Agustín Varela desde el Estadio de la Cartuja para contar el partido del Real Betis Balompié contra el Deportivo Alavés. Nosotros ahora lo que hacemos es dar su sitio también a los oyentes de esta casa y escuchar las notas de audio que nos han ido llegando al 660 50 5709. Muy buena, Radio Marca. Vamos a ver, estoy leyendo por ahí que Bacambo ha traído 2 ofertas, una del Santo y otra de Grecia, pero que por unos motivos u otros no han prosperado y que el futbolista tiene muy difícil salir de aquí. Vamos a ver, a Bacambo le queda un año de contrato, acaba en junio de 2026. Y tengo entendido de que no es un futbolista que cobre mucho dinero en el Betis, que no es de los sueldazos que hay en el club. Con 60 millones de euros ingresados por traspaso de futbolistas, habiendo invertido la mitad, ¿tan difícil es, llegado a este punto, negociar con Bacambo una rescisión que salga de aquí y que se puedan liberar las fichas de traer un delantero? Señores, es que ustedes no quieren pagar por nada. Es que los futbolistas, cuando no tienen mercados y no aportan nada, hay que buscar una solución. Pero Chimi, Ricardo y el señor Bacambo aquí, ¿qué aportan? Somos críticos con el entrenador, pero es que estos futbolistas aquí no pueden estar. Bueno. Buenas tardes, Radio Marca. Enhorabuena por el programa antes que nada y bueno, ya empezamos la liguita. Para hablar de mi Sevilla, el Cordón tiene faena, porque o fichamos una buena defensa, 2 o 3 centrales, un lateral, o para ganar un partido vamos a tener que meter de 3 goles para arriba, porque cada vez que nos llega nos van a marcar. Buenas tardes. A ver cuando llega ya Agustín Varela. Agustín Varela se está pegando unas vacaciones que no vea. Venga, que vamos hoy a la Cartuja. Vamos a ver cómo entramos por allí. 2-0. Doblete de Pableño García. A ver, el avión del Parker Cosa. Fue increíble cuando ella empezó a desbarrar sin motivo, sin razón. 23 minutos para las 2 de la tarde. Esto es Directo Marca Sevilla. Vamos a seguir avanzando con temas interesantes en el programa porque además tenemos noticias importantes de última hora en el Sevilla. Ya decíamos en la portada que hay varios nombres encima de la mesa, más allá de la marcha oficial de Eloy Badé, que se produjo ayer. Está el nombre de Juanlu y de José Ángel Carmona. Pues bien, sobre este último futbolista, José Ángel Carmona, podemos contar en Radio Marca Sevilla que el jugador no ha aceptado la oferta del Nottingham Forest. El futbolista del Viso del Alcor, que se ha tomado un tiempo, algo más de 24 horas, para analizar la oferta tanto en lo deportivo como en lo económico, no ha aceptado la primera propuesta del conjunto de la Premier para marcharse y dejar de ser jugador del Sevilla. Esto no quiere decir que la venta no se vaya a producir, porque en el fútbol las cosas cambian, porque se puede mejorar la oferta, porque se puede seguir negociando, porque se puede presionar al futbolista para que se marche, pero lo que era una opción muy interesante para el Sevilla de 11 kilos entre fijos y variables que el Sevilla habría visto con muy buenos ojos, finalmente el futbolista por diversos motivos entiende que no termina de satisfacerle la oferta presentada por el conjunto británico. Primero, porque él estaba muy convencido de quedarse en el Sevilla, entiende que tiene, por las circunstancias del Sevilla actuales, una buena oportunidad para triunfar en su equipo, en el equipo de toda la vida, él lleva en la cantera desde que era muy pequeñito y es muy sevillista como toda su familia, y sabe que por las circunstancias actuales más o menos se le garantizan muchos minutos. De hecho, el año pasado Carmona fue el futbolista con más minutos de todos los futbolistas de campo en la temporada en el Sevilla, que eso para él era un sueño y lo pudo cumplir. Él entiende que tiene recorrido todavía en el Sevilla y sobre todo también entiende que la opción de irse a la Premier, pues personalmente, familiarmente, sería un paso atrás y que salvo que le llegara una oferta que le solucionara la vida, pues no es el momento. La oferta, ya contamos ayer, que le duplicaba el sueldo, de hecho es un pelín más del salario que cobra Carmona en el Sevilla. Él entiende que tampoco es tan interesante en lo económico y sobre todo que hay cosas más importantes como lo deportivo y como lo familiar, así que de momento lo que podemos contar en esta casa es que Carmona ha rechazado la oferta del Nottingham Forest y el Sevilla se va a tener que centrar en otras salidas como la de Juanlu o la de Gea Nacho para poder inscribir a futbolistas de cara al partido del lunes, porque después de la venta de Badé, el Sevilla va a poder inscribir a Vargas, pero en principio necesita algún que otro ingreso extraordinario, algún que otro aval de los directivos para poder inscribir al siguiente futbolista en discordia, que va a ser Suazo, el lateral zurdo. Así que vamos a estar muy pendientes de los próximos días del mercado en el Sevilla con esa noticia de que Carmona ha rechazado la oferta del Nottingham
Forest. Más asuntos que hay encima de la mesa. Lo de Juanlu, pues en las últimas horas no se ha movido demasiado el asunto. Hay conversaciones. El Nápoles está dispuesto a subir la oferta por encima de los 18 millones de euros, pero el futbolista, mientras tanto, sigue entrenando con normalidad. De hecho, hoy en la Ciudad Deportiva hemos visto a Juanlu entrenando, a Carmona entrenando y Matías Almeida, si no se resuelve el futuro de estos dos futbolistas, va a contar con ellos. El domingo van a estar convocados y el lunes van a jugar. Así que la situación deportiva del Sevilla en ese sentido no va a cambiar, salvo que haya movimiento importante en el mercado. Y en el tema deportivo, la principal novedad en el entrenamiento ha sido la vuelta de Nianzú, que tuvo una lesión grave a comienzos de la pretemporada, que ha acortado plazos. Se preveía que pudiera estar para después del parón de septiembre, pero ha acortado plazos y ahora hay que ver primero si está para competir y sobre todo si va a tener esa continuidad, si el físico le va a poder tener, le va a otorgar esa continuidad que no ha tenido desde que está en el Sevilla. Así que un jugador más, un efectivo más para una zaga que anda cogidita con alfileres después de la marcha de Badé. Esa es la actualidad del Sevilla. Ahora en la tertulia también hablaremos del mercado, de lo deportivo, y nosotros lo que vamos a hacer cuando quedan 19 minutos para las 2 de la tarde en directo Marca Sevilla es analizar lo que publican los compañeros en los principales portales de la información deportiva sevillana. Repaso a prensa que nos trae, como siempre, Social Energy, esa revolución industrial que está dando la vuelta a Andalucía, revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía, y el repaso a prensa que empezamos con el diario Marca, marca.com, sobre el Real Betis Balompié, palabras de Pellegrini. La Cartuja nos trae muchos recuerdos positivos sobre el Sevilla vende por 60 millones, ¿y ahora qué? Ese titular, evidentemente, hay que actualizarlo porque de momento no va a vender por 60 millones porque Carmona ha rechazado la oferta. Sobre el Sevilla, mucho deporte, acuerdo cerrado entre clubes, pero Carmona dice no. Sobre el Real Betis Balompié, en Uruguay aseguran que el Betis ha realizado una oferta formal por Facundo Bernal. En el diario de Sevilla, los aparcamientos del Estadio de la Cartuja van a abrir 4 horas antes del Betis Alavés. Sobre el Sevilla, un regreso esperado en el Sevilla que ya tiene fecha. Vamos a seguir avanzando en el repaso a prensa sobre el Sevilla. En el desmarque, Carmona rechaza la oferta del Nottingham y mantiene el sueño de triunfar en el Sevilla. Sobre el Real Betis Balompié, avances para el regreso a Suiza de Ricardo Rodríguez. Y por último, en Orgullo de Nervión, Almeida cuenta con Juanlu y con Carmona para el Getafe a expensas del mercado. Y por último, también al final de lapalmera.com, Flavio Naciño, opción para el lateral zurdo del Betis. Radio Marca. Mientras el mundo cambia, tú lideras el cambio con las baterías de Social Energy. Adelántate al verano y únete a la revolución. Controlarás tu propia energía. Consigue hasta 3.000 euros de descuento en tu instalación con 10 años de garantía y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Si quieres desayunar con el mejor debate, el que escuchan hasta los protagonistas. Es un gestor, se sabe llevar bien con las estrellas. Todo me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión. El año pasado, sinceramente, fue peor que sus rivales. Estoy convencido que la no es merecida. Los partidos se acaba cuando el árbitro pita. Mal trabajo que hace Ancelotti con sus equipos. Este equipo está bien trabajado. Que Ancelotti tiene tantas Champions como el Barça. Que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto, les saludo. Amanece con la tribu. Canastas, triples, asistencias, mates, tapones. El mejor baloncesto se juega en Radio Marca. Sergio Escariolo. Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Poder volver a codearlo con los mejores. Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, tú eres gilipollas y vamos a ganar. Bueno, estamos con Sergio Rodríguez. Hombre, Sergio, siempre quieres ganar todo. La madrugada del martes al miércoles, de 2:30 a 3:30 de la mañana, saltamos a la cancha de Nos gusta el básquet con Carlos Santos. Y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras. Radio Marca.
Recta final de Directo Marca Sevilla, faltan 16 minutos para las 2 de la tarde, te vamos a acompañar y es un placer para mí comenzar la primera futbolería de la temporada 25-26, en un formato un poquito más reducido porque hasta septiembre no volvemos con las 2 horas, pero vamos a hablar en este espacio que le encanta a los oyentes por conocer sobre todo la opinión de nuestros habituales tertulianos, que van cambiando las temporadas, van avanzando los años, pero la convocatoria sigue siendo la misma y que dure mucho, que eso es importante. Saludo ya por ahí a mi querido Nacho Delgado, compañero del Desmarque, que anda de vacaciones, pero ha tenido también el detalle de atendernos un ratito. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Juan Antonio. ¿Dónde te pillo? ¿En algún sitio de la costa o te pillo cerquita? En Conire de la Frontera. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué verano te estás pegando! Sí, señor. Y saludo también a mi amigo Manolo Nieto de PTV Sevilla. No sé si anda de baja paternal, de vacaciones, pero lo que sí sé que lleva sin trabajar 3 meses. O por lo menos. O cortos se me han hecho, Pineda. No, ahora mismo estoy de vacaciones. Pero vamos al partido esta noche, ¿eh? Esta noche cubrimos el partido del Betis, así que interrumpimos mi estancia vacacional en la Antilla para marcharme a Sevilla. Vamos, de hecho en nada salgo para allá porque no vaya a ser que me coja lío, que vaya como está la cosa. Creo que vas a tardar más tiempo en entrar a la Cartuja que de la Antilla a Sevilla, eso te lo adelanto. Sí, ya. Yo creo que sí, por eso me voy a ir con tiempo para que podamos estar allí. Bueno, vamos a meternos en el lío, que no tenemos mucho tiempo. Os voy a preguntar en primer lugar por el partido Betis-Alavés, pero sobre todo por lo más novedoso, ¿no? Ese estadio de la Cartuja, la nueva casa del Betis. ¿Qué esperáis también de esta nueva etapa para el conjunto verde y blanco? Nacho, empiezo por ti. Bueno, espero que no eche de menos el templo que lo acoge siempre y que el beticismo estoy seguro de que va a ser capaz de convertir la Cartuja en algo muy similar al ambiente que se vive en el Villamarín. Y lo que desde luego espero es que el Real Betis muestre un poquito más de ambición de la que mostró la pasada semana en Elche, porque bueno, creo que ese empate para mí más que agridulce fue agrio y con un partido absolutamente controlado, bueno, pues dejó escapar 2 puntos de estos que luego se echan en falta y bueno, no va a ser fácil ante un Alavés que ha empezado bien, que es un equipo guerrillero que no va a dar un balón por perdido y bueno, y a ver si vemos esa mejor versión del Betis. No se pueden escapar, Manolo, tantos puntos con los equipos de abajo. Es cierto que estamos en las primeras jornadas, pero luego estos puntos en la pelea por la cuarta, la quinta plaza, que debe ser el objetivo del Betis, se echan de menos. Claro, y al final, fíjate, para muestra un botón de la temporada pasada, ¿no? Que hubo puntos que se le escaparon al Betis contra equipos a priori menores que después en las cábalas, en las cuentas, pues lo echas de menos para dar ese pequeño saltito, que al final es lo que te queda, ¿no? 6, 7, muchas veces va variando, fluctuando en ese tipo de puntuaciones y por eso en casa, aunque no sea su casa, pero va a ser la casa de todos los béticos de aquí a 2 años, esperemos que solamente sea eso, 2 años, pues el Betis tiene que empezar a puntuar de a 3 y yo sí te quería decir algo yo creo que no lo va a notar, ¿eh? Yo creo que al final el primer empujón siempre lo da la afición y con un mayor número de socios esta noche, con la remodelación que se le ha hecho al estadio, quitando esas pistas de atletismo, yo creo que, hombre, no va a ser el Benito Villamarín, obviamente, pero creo que ese primer empujón siempre lo da la afición y ya después tiene que acompañar el equipo y en ese sentido, pues, oye, pues creo que al principio, a priori no tiene que notarlo mucho. También ha dicho Manuel Pellegrini que bueno, que cree que no lo va a notar, que el equipo va a responder y demás. Y en cuanto, otra cosa sí que te quería puntualizar, el esfuerzo por informar también que ha hecho el club, que creo que es importante, desde su gabinete de comunicación, con Mercedes Torrecillas, con David Díaz, informando absolutamente de todo y ayudando en la medida de lo posible para que todo el mundo y los medios de comunicación podamos transmitir a todos los aficionados tanto las salidas, las entradas y todos los recursos que se pueda coger el Bético para tener un mejor funcionamiento dentro de la Cartuja. Yo creo que eso también es de destacar por parte del club, que se están afanando en ello. Pues ahí queda destacado. Os quiero preguntar por lo deportivo, con un debate que hay encima de la mesa entre la afición, entre la prensa que habitualmente cubre el Betis, y que además ayer Manuel Pellegrini dejó una reflexión interesante sobre esas comparaciones que hay en cuanto a plantilla y en cuanto a once inicial con este Betis en relación al Betis del año pasado. Faltan jugadores muy importantes porque Johnny se ha ido, porque Isco está lesionado y porque no está Anthony.
Nacho, ¿tú cómo ves esa comparativa? ¿Ves al Betis a día de hoy peor que el año pasado o qué margen de crecimiento le vislumbras? Bueno, si lo comparamos con el Betis que acabó la temporada, lógicamente es inferior ahora mismo. Para empezar, porque le falta el mejor futbolista, que es Isco, que está lesionado. Y luego porque todos sabemos que los equipos de Pellegrini y los Betis de Pellegrini van de menos a más. Lo que hay que ver es si este Betis de Pellegrini va a ser capaz de sobreponerse a la ausencia de Isco y sobreponerse a la espera de los fichajes que si Dios quiere vendrán, con la suficiente solvencia como para no perder demasiados puntos, porque al final es lo que hablaba Manolo y lo que comentaba yo antes. Este Betis era muy solvente hasta la temporada pasada con los equipos de media tabla para abajo y tenía las rémoras de que había problemas para abordar los partidos con los grandes. La temporada pasada se consiguió lo contrario. A los grandes se les cabía por la posibilidad de meterles mano, sí, y lo demostró el Betis, pero con los de abajo, pues, y el partido de hoy creo que es clave también para demostrar lo que decía antes también, esa ambición. Si de verdad este equipo, y el club, creo que el club lo ha demostrado ya con creces, y si este equipo realmente quiere ir a por la Champions, tiene que ir de verdad por el partido y si encima se le pone de cara como el otro día, matarlo en una de las muchas oportunidades que tuvo, y no, insisto, no va a ser fácil. Pero el Betis tiene una plantilla infinitamente superior a la del Alavés y sobre todo tiene bueno, la inercia de 6 temporadas que eso se cumple ya con Pellegrini al mando y siendo un equipo realmente capacitado para este tipo de cosas. Entonces creo que más allá de los 3 puntos, que por supuesto son importantísimos, es más un mostrar lo que tú quieres de verdad que sea este Betis este año. Porque da la sensación, Manolo, que es una temporada clave, porque no es fácil superar lo que ha conseguido el Betis en los últimos años, porque para eso tiene que dar un pasito adelante en la Liga, pelear por estar en la Champions y en la competición, la segunda competición continental, también dar ese paso y llegar lejos. El Betis ha sido ambicioso, el club, a inicios de mercado, porque se movió rápido y bien, pero analizando el once inicial da la sensación de que falta ese puntito de calidad en cuanto a titulares, ¿no? Meterle un poquito más de competencia a ciertas posiciones. Es que evidentemente no ha traído todavía titulares. Claro. Solamente si nos apuramos, bueno, a Riquelme. En ese sentido, no hay un sustituto de Cardoso. Vamos a ver de Osa. A mí, yo de Osa no sé si va a poder adaptarse bien a ese perfil de pivote ancla, teniendo en cuenta cómo ha jugado anteriormente. Vamos a ver cómo lo adapta Manuel Pellegrini, pero no hay un sustituto de Anthony y Isco, como ha dicho Nacho, está lesionado, con lo cual ahora mismo el Betis es peor. Con todo y con eso, tiene mejor plantilla que el Alavés y tiene que darle para ganarle al Alavés. Y ahora, pues lo que tiene que hacer el Betis es, como otras tantas veces ha hecho el año pasado, sobrevivir a esta situación. Ahora el Betis tiene que volver a sobrevivir a esta situación hasta que lleguen los refuerzos, hasta que, como dice Manuel Pellegrini, pues acabe el mercado de fichaje y veremos qué plantilla se le queda conformada. Yo es que creo que Anthony es un futbolista diferencial, buenísimo, y al Betis le ha dado un rendimiento tremendo, pero que creo que se le está esperando demasiado también. Creo que supeditar toda la planificación... Si no se le espera demasiado, el Betis no tendría opción de firmar a Anthony. Claro, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que también necesita un sustituto de Cardoso. Creo que el pivote es muy importante para el sistema de Manuel Pellegrini porque es un equipo que juega mucho con la pelota, que arriesga muchísimo y que juega mucho en campo contrario. Y esa situación de las contras y de no frenar el otro día y de no tener sobre todo el peso en el partido, el peso que se requiere, que se necesita para llevar, por ejemplo el otro día se le vio, con los cambios el Betis empeoró el día del Elche y por eso pues le pasó lo que le pasó. Eso lo necesita. ¿Que necesita Anthony? Por supuesto que necesita Anthony, es un futbolista que ya lo he dicho, ¿no? Yo no voy a descubrir yo ahora a Anthony, pero que necesita también el reforzar ese centro del campo y que creo que solamente con De Osa no sé si le va a llegar o no sé si va a tener ese suficiente peso, ese pivote defensivo que necesita el club. Claro. Y que se le ha escapado con Cardoso. Sí, porque De Osa evidentemente no es pivote defensivo y es una posición clave en los sistemas tácticos. Se nota más cuando los jugadores no están que cuando están, pero al final es el equilibrio, es el ancla en el terreno de juego. Me quedan 5 minutos solamente de programa y os quiero preguntar también por el Sevilla, por tanto vamos a cambiar de registro de forma brusca y lo primero que os quiero preguntar es por esa noticia de última hora, ese rechazo, ese no de la oferta del Nottingham Forest por parte de José Ángel Carmona.
¿Había gente ya preparado con bicicletas, triciclos, carriolas del Rocío para llevar a este futbolista a Inglaterra? Y de momento, nanay. Yo creo que es una mala noticia para el Sevilla. Me duele decirlo, pero lo digo de corazón, porque creo que el futbolista hace tiempo que no da el rendimiento que aquí en el Sevilla, con la camiseta del Sevilla, que parecía que iba a dar y que dio en determinados momentos. Y creo que se ha metido ya en un bucle de no acabar de encontrarse a gusto, de que la afición no acabe de verlo, y creo que para la situación económica del Sevilla y para que Antonio Cordón hubiera podido mostrar su capacidad para traer nuevos futbolistas, pues bueno, quizás hubiera sido bueno que saliera. Dicho esto, bueno, siempre estará ahí lo que ha demostrado hasta ahora, y a ver si es capaz de Matías Almeida de sacárselo de nuevo. Y lo que sí está claro es que el Sevilla va a tener que apretarse mucho para poder tirar para adelante con este inicio liguero sin los fichajes que por desgracia y por la situación económica todavía no están llegando. Me quedo con la nota positiva de los 20, 25, 30 minutos de la segunda parte del primer partido ante el Atlético, que me pareció que era un equipo absolutamente solvente para lo que tiene Almeida ahora mismo en sus manos. Yo es que creo que evidentemente en lo económico pierde porque necesita el dinero Sevilla, y ese dinero que le ofrecía el Nottingham Forest pues era más que bueno, teniendo en cuenta, pues es verdad, la temporada que hizo el año pasado Carmona. Yo es que creo que Carmona, en el momento en el que se libere un poco del peso de la camiseta del Sevilla, pues puede rendir un poquito más. Porque la temporada pasada pues ya vimos lo que hizo el jugador, pero también en la línea del equipo, que eso también hay que analizarlo. Dicho esto, que se quede, no lo veo tan malo, tanto y cuanto la banda derecha del Sevilla, si se va finalmente Juanlu, pues tienes que buscar sustitutos ahí en esa posición. Entonces, claro, es que la situación, es que te lo digo de verdad, la situación que está ahora mismo el Sevilla es que es muy complicado decir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque económicamente necesita lo que necesita, pero también necesita efectivo. Claro. Y fichar no es fácil. Os hago la última, vender hay que vender. Y si hay que vender. Cordón ha vendido bien, en mi opinión, a Badé, si vende a Juanlu por esas cantidades va a ser una buena venta, y si saca algo más, ya sea por Carmona o por Igianacho, diremos que el apartado de ventas será una buena nota, pero claro, ahora tiene que firmar. Y lo que no me vale y lo que no entiendo, y creo que no debemos normalizar, el hecho de que lleguemos a las jornadas 2, 3 y 4 y haya muchos futbolistas sin escribir. Esto lo hemos normalizado en muchos clubes, pero esto, Nacho, esto es en una empresa normal, en la gestión privada, esto no es serio, ¿no? Esto no es serio. Esto no es la misma. Yo, perdona y dejo a Nacho, es la misma opinión que tengo como cuando fue el Betis. Es una vergüenza que haya jugadores, que no tenga jugadores, a todos los jugadores inscritos. Eso no puede ser, no puede ocurrir en un club serio como el Sevilla. Yo creo que es una vergüenza, pero lo que me parece de verdad aberrante es que el responsable de la vergüenza diga que esto no es ninguna tragedia. Hombre, eso sí que me parece preocupante. La respuesta del otro día apelando al grupo en la presentación de Blasodimo fue para echarse las manos a la cabeza, ¿eh? Absolutamente. Dicho lo cual, bueno, si es capaz de vender, que era su gran debe en su trayectoria, sobre todo en el Betis, si es capaz de vender y vender bien, bueno, confiemos en que vaya a traer cosas decentes, y sobre todo confiemos en que Matías Almeida sea capaz de sacar más de lo que vimos en esa segunda parte, de lo que vimos en el resto del partido, que fue preocupante. Claro, en 30 segundos para cada uno, precisamente por el entrenador, ¿qué os está pareciendo estos primeros partidos, tanto en pretemporada como el otro día en Bilbao, de Matías Almeida, que es a lo poquito a lo que se puedan aferrar la gente en el Sevilla mientras no llegue fichajes? Bueno, a mí, de verdad, bastante me parece que hizo el otro día con sacar esos 25, 30, 35 minutos, no recuerdo exactamente cuántos, pero de un Sevilla que de verdad se comió al Atleti. Es verdad que el Atleti, de momento al menos, no está siendo el de temporadas pasadas, pero de verdad que me pareció un Sevilla dominante, que fue por el partido, competitivo. Ahora, no se vive de 25 minutos en esta liga, y el resto fue para echarse a temblar, sobre todo en el aspecto defensivo. Entonces, bueno, vamos a ver si es capaz de conseguir que esos 25 minutos sean un poquito más, y todos los fines de semana y cada partido. Manolo, por la guinda rápidamente. Yo creo que se ve un poquito un equipo más trabajado, pero que a este Sevilla le falta calidad defensiva y ofensiva. Y entonces, si tú no tienes los mimbres necesarios, si por mucho que trabajes al equipo, después te fallan en los momentos decisivos, como por ejemplo el tercer gol.
Pues muchas gracias a los dos, Manolo Nieto y Nacho Delgado, compañeros, amigos. Disfruten de las vacaciones de lo que les quedan y nos vamos viendo y nos vamos escuchando también el viernes que viene. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Llegamos a las 2 de la tarde en directo Marca Sevilla. Se quedan con la programación nacional con Rafa Saoquillo, Pizarra de Quintana, marcador, buenas noches, buenos goles. En definitiva, la programación de siempre. Y a partir de las 8:30 de la tarde van a estar mi querido Agustín Varela y mi querido José Manuel Rodríguez, que se estrena con nosotros en el Línea Alámbrico, contando en la Cartuja el Betis Alavés. Partidazo, jornada 2, Radio Marca. Un saludo, adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.